De los detalles anti-sentido común, le puse anti-sentido común porque ese sentido común muchas veces lo crea, ¿no? una idea o ideas o una ideología que quizá el campo popular no comparte. Por ejemplo, el tema más básico que hay que mencionar es que los municipios tienen patrimonio propio, son una persona jurídica, ¿no? Y la mejor palabra es justamente decirle solamente persona. Una persona que tiene patrimonio propio, que es distinto del de nación y distinto del de provincia. El otro detalle, no existe prohibición alguna. Y de hecho, acá en Argentina y en la provincia de Buenos Aires ya hay municipios que tienen empresas. Otra cosa es que los municipios en realidad no pueden cobrar impuestos. El problema es que por lo general se les dice impuestos a todos, ¿no? Lo que pueden hacer los municipios es tasas, cobrar tasas. ¿Y por qué la diferencia es muy importante? Porque el impuesto lo cobrás y puedes asignarlo a cualquier cosa, en cambio la tasa no. La tasa tiene que ir específicamente a lo que vos cobraste acá, esa tasa. Más allá de todo el debate que viene relacionado con el tema del impuesto, ¿no? Que básicamente el ingreso, la plata que ingresa el Estado, para algunos es únicamente el impuesto. El municipio, esto lo quería aclarar por el tema de los empleados municipales, que para mí va muy en contra del sentido común. Al empleado municipal, como al empleado público, no se lo puede despedir. Va en contra del sentido común que decir, bueno, me despidieron. No, en realidad el empleado público no se lo puede despedir. Que esto no lo puede cambiar un gobierno de turno que esté sacadito en otra dirección. ¿Por qué? Porque está en la Constitución y es la estabilidad del empleo público. Primero tendrán que modificar la Constitución. Esa estabilidad en el empleo público significa que vos tenés que mantener el empleo público, obviamente al de planta, hasta la edad de jubilarse. Y en nuestra realidad de Villegas implica 1.600 personas con estabilidad. Por lo menos 1.500 con estabilidad, 1.400. Si uno quiere mejorar el sueldo ese municipal, independientemente de todos los otros ingresos, justamente las empresas municipales podrían hacer una mejora sustancial de esos sueldos que sí o sí tienes que mantener por el derecho a la estabilidad, más allá de los derechos, ¿no?, de los propios trabajadores. Presentar al invitado, que le voy a ceder la palabra en 2 plaquitas más, ya le cedo la palabra, forma parte del Consejo de Residentes Españoles del Consulado General de Buenos Aires, delegado territorial de Podemos. Es consejero Diego Luciano San Miguel Hernández. Un aplauso. Ahí dice, ingreso a través de empresas municipales y rol del Estado municipal. Libertad de forma. Yo con libertad de forma lo que puse ahí, en realidad que no venimos con un modelo específico, recién mencionaron el tema de las cooperativas asociadas con municipios, o solamente empresa municipal privada, o privada, puede ser una empresa de transporte con el municipio, o las viales, la asociación con municipios vecinos. Porque el problema en concreto ahí es, Villegas hace 15 años no hace una cuadra falta. Y en parte es por esta lógica de creer que el mercado lo soluciona todo. La rotonda se licitó 3 o 4 veces, ¿no? Y como las empresas es una obra chica para ellas, fracasan en la licitación. La rotonda del cruce de la ruta. En cambio, ¿por qué no agarrar Corralanda Meguino, de Rivadavia, de Pehuajó, de Villegas? A ver qué máquina tenemos, a ver qué máquina. Bueno, tenemos estas máquinas a determinada empresa de un consorcio municipal o una empresa privada con 4 o 5 municipios y hagamos, ¿no?, una empresa más que no sea tan especulativa con el tema del precio. Que es una empresa realmente que costo más margen de inversión y de rentabilidad, sumado a todo lo que está súper abierto en realidad, el reglamento de uso compartido, y eso es toda cosa que no es que digo que son cosas que existen o que se pueden hacer. Bueno, por eso con libertad de forma es eso, siempre y cuando sea ampliar y no sea privatizar ante último, porque muchas de estas ideas que están buenas, ¿quiénes son después los primeros en implementarla y recibir todos los aplausos? Justamente los que no tienen una concepción del Estado como el campo popular y la usan al revés, en vez de para emplear y no especular y dar servicio y bienes genuinos, lo utilizan para despegarse de cosas que ni siquiera tienen competencia. Hay varios municipios que tienen la recolección de residuos, por ejemplo, privatizada, una empresa municipal. Pero la recolección de residuos, y ese para mí sería la diferencia, el pequeño detalle a tener en cuenta, es que no es algo que tenga competencia, no es algo que el mercado pueda funcionar. Porque ¿contra quién va a competir una recolección de residuos? Es como un servicio monopólico, como los que privatizan las placas o privatizan monopolios naturales. Y después se crean todos los problemas que se crean de caracterización de los precios, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, esa es la pequeña gran diferencia. Autarquía e independencia financiera también. Yo siempre digo que no hay que dejar de la matemática a los liberales, que por eso para mí no están ganando la batalla cultural en ese sentido, porque dejamos la matemática, ¿no?
no es hacer una empresa, un frigorífico municipal para que se funde el municipio. Es hacerlo con cierta independencia, incluso financiera. Cosa que si se funde el frigorífico, no te lleve puesto el municipio. Porque si no, los primeros en levantar la mano y oponerse van a ser los liberales o las personas anti-Estado, ¿no? Si no, esto va a crear una burbuja o te va a chupar el presupuesto, etcétera, etcétera. No, la verdad es que se puede buscar un formato que sea, vos invertiste, tenés tu ingreso, pero que si se funde no te tengas que estar desangrando. Estudios de mercado, dice, y el presupuesto municipal y la masa salarial, con estudios de mercado se relaciona mucho con esto. Tratar de objetivizar lo que hace falta, evitar un poco quizás la opinología, ¿no? Porque, de hecho acá, en Chorrones se abrió una empresa textil y por una cuestión de mercado no funcionó. O sea, si viene la opinología y si bueno, hagamos trufas, no sé, o hagamos fideos secos y tenés una competencia feroz, te vas a desangrar, vas a una idea que no va a funcionar. Entonces, dentro de lo posible, tratar de ver qué es lo que hace falta de manera científica, diría, ¿no? Hacer un estudio objetivo del mercado y decir, bueno, un frigorífico podría funcionar, ¿no? Esto lo iba a dejar para la conclusión, pero lo voy mencionando. El rol actual del municipio y la noción general de los vecinos. Porque el vecino que va a votar a nivel local quiere que el municipio haga vivienda, quiere que el municipio haga calle, quiere un Estado presente. No va a votar con la lógica de, no, voy a votar solamente al que va a nombrar la calle. Quiere que el municipio esté presente y es lo que tiene en la inmediatez. No se pone a decir, bueno, en realidad esto depende de nación, depende de provincia, y muchas veces tenemos que estar respondiendo a eso porque es en parte cierto. Pero eso no significa que nos tengamos que amoldar al modelo de Estado municipal que nos han contorneado el liberalismo, ¿no? Es decir, bueno, no, nosotros barrio y limpieza, nombramos las calles y nada. Después no pasa nada. No, si venimos con una idea distinta o un rol, una concepción distinta, no nos afecta nada ampliar esa imagen. Vos querés trabajo, bueno, vamos a hacer trabajo genuino. No vamos a poner 300 personas junto a papelito, que sería trabajo no genuino, sino vamos a hacer bienes y servicios reales. ¿Acaso alguien le diría inútil a Milei porque suspendió la obra pública? No, puede ser inútil por otras cosas, ¿no? Pero no suspendió la obra pública por inútil. La suspendió porque es su concepción de que el Estado no se mete. La delgada línea roja ya la mencioné, que hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas se usan para privatizar, que no es, obviamente no es nuestra intención, no que hay nada de desarrollo local, ¿no? Exactamente. Esto que algo vas a tocar vos, me parece también, es desde el 99 que vengo escuchando en la política local y siempre escucho el tema de la inversión, ¿no? Como que hay una competencia para bajarse los pantalones y, bueno, a ver cómo regalamos más para llamar a los inversores. Y uno ve qué inversión llegó. Regalando terreno en el parque industrial, bueno, ninguna, porque en realidad las empresas grandes que hay son de arraigo, son divisiones que son de acá. Ahora, tesora, no sé, 10 millones de dólares. ¿Lo vas a ir a meter en el pueblito que está a 50 kilómetros de la barriga? Ni sabes que existe ese pueblo. Sumado que hay algunas concepciones ahí económicas sobre competencia que está falta de información del mercado. Entonces, ¿por qué ayornarse únicamente o pasarse la vida, seguirse esperando eternamente algo que no va a llegar? Porque hay que ser realistas. No somos competitivos. Para ser competitivos, por lo menos, necesitas mucha mano de obra, mucha población. Villegas no tiene mucha población. ¿Por qué alguien se instalaría acá y no en el conurbano, donde hay mucha mano de obra? Además, que tiene que haber mano de obra calificada. Bueno, se apunta a la producción local también. Se puede llegar a venir algo que yo no la descarto, no estoy diciendo esto bueno. El tema es que hay algo más que se relaciona mucho con el tema de la empresa municipal, que es el ahorro propio o la inversión propia. Porque mientras que esperamos eternamente, o no descartamos, quieren venir, que vengan, pero mientras tanto, ir haciendo algo, inversión propia, siempre partiendo del rol del Estado municipal que tiene campo popular. La última, la 4. Acá no solamente lo mencioné esto como para tirarte del centro. Muy bien. Claro. ¿Qué tipo de empresa municipal puede haber? La de software local, cultura y turismo, eso sí puede llegar a funcionar. El turismo, digamos, de la Pampa no está tan explotado como se cree. La del asfalto, que también la mencionábamos. La del reciclado, que está recontra estudiado, chequeado. Yo fui a Pinamar a ver a la cooperativa más grande de reciclado de la provincia de Buenos Aires. Y es fácil, de grandes comillas, no es algo imposible de realizar. Transporte público, ¿alguien quería Tranquilanque? No puede.
tiene que ir a dedo. Y sin embargo tenemos mucha vinculación con Trenquelauquen. Hay potencial, ¿no? Igual habría que hacer un estudio. Y vivienda de frigorífico, etcétera, etcétera. En España hay una tradición muy fuerte sobre eso. Por eso, cuando estaba viendo el tema, digo, bueno, me acordé que él estaba en Podemos y digo, che, no averiguar esto. Así que te cedo la palabra. Bueno, gracias a todos y a todas las presentes y nada, muchas gracias a Alejandro también. No sé si voy a estar a la altura de las precisiones que él tuvo, pero bueno, quería partir de algo básico. Él ya discurrió un poco las particularidades del municipio, dentro del público que tenemos muchas cosas, no voy a decir nada nuevo, él ya dijo algo. Nosotros la idea del municipio no podemos pensarla, muchas veces reducimos a pensar la cuestión de Estado, a eso, a lo público, a lo que está por fuera de nuestras casas, a lo que hay una ley atrás, a lo que gestiona lo común, pero el Estado municipal tiene una particularidad, diferente obviamente a la del Estado nacional y a la del Estado provincial. Un municipio moderno no se puede pensar alejado de la participación ciudadana, y no participación ciudadana cada 2 años, cuando uno va a votar, sino generar canales de participación ciudadana genuino entre el municipio y la ciudadanía, lo que comúnmente se llama democracia semidirecta o algo de eso, que para el sustento y el estudio de mercado de una empresa pública, en este caso municipal, es una condición sine qua non, porque si no nacería de la nada. Una cuestión tiene que ver con esa. La otra tiene que ver con que la modernización siempre se da desde el espacio micro hacia el espacio macro. Entonces, los municipios, como la unidad de gobierno más cercana a la gente o más pequeña, son las primeras que tienen que llevar adelante esa modernización en todo aspecto. No solamente en la cultura digital, en la forma de generar empleo, en la forma de vínculo de las personas, en la forma del trabajo cultural, en la forma de ver la educación. Tiene que haber una vuelta de tuerca en todo eso, porque si no caemos siempre en lo mismo, en el ABL. Porque el ABL está como presente siempre en el municipio. Entonces, como bien decía don Víctor Jara, si no damos vuelta a la tabla no cambia nada, digamos. En ese sentido, por eso es considerado de ese lado. Eso sería la modernización. La red de municipios es fundamental para pensar un municipio moderno. Vemos que en casi un año de gobierno a Gilberto no lo hemos visto reunirse con ningún intendente vecino. No importa el color político que tenga, no ha estado eso, y con anteriormente tampoco estaba, sacando para actos políticos. Creo que como lo hacen los que se llaman presidentes estadistas, fíjense lo que es el nuevo presidente de Uruguay, lo primero que hizo antes de asumir fue reunirse con sus pares de la región, y un intendente tiene que hacer lo mismo, es decir, antes de asumir en ese tiempo que tiene de preparación, antes de hacerse cargo del Ejecutivo, lo primero me tengo que reunir con mis pares de al lado, primero si ya están funcionando, si no están funcionando, ver cómo se articulan. Bueno, esas serían como las patas que tendría lo que se considera nuevo municipio. Si tenemos en cuenta eso, podemos llegar adelante dentro de las cosas que planteaba Alejandro. Bueno, ahí el pie que me tiraba en este caso de España, a ver, no es para traspolar un modelo de un lado al otro, allá se llaman ayuntamientos, acá se llama municipio, pero bueno, tenemos algunas diferencias y algunas similitudes. La primera no es menor, digamos, nosotros desde el Virreinato del Río de la Plata y en adelante somos hijos de la cultura no solamente identitaria en muchos aspectos, sino institucional de España. La figura del cabildo, la que nosotros tenemos, históricamente, la cual ha dado después nacimiento a lo que tienen que ver los municipios, es una figura obviamente de el Estado español o del Reino de España. Entonces hay ciertas similitudes y hay cierta cuestión que tienen en común, que es ni más ni menos que la participación. A ver, el cabildo está bien, con sus restricciones del caso, estamos hablando en un momento que ni siquiera la Argentina tenía su independencia, pero generaba participación. Obviamente la participación era solamente para un sector de la sociedad, pero esa tradición en los municipios argentinos sigue estando. En el sentido, digamos, si nos ponemos a ver los que hemos tenido nosotros acá localmente, no han sido muy participativos, y el modelo por ahí del municipio de la provincia de Buenos Aires, a no ser algunas raras excepciones, tampoco han sido muy participativos. Pero bueno, esos son como dos puntos en común que tienen el ayuntamiento o el municipio, a diferencia de otros modelos por ahí de gobierno local en el resto del mundo, que debieran alentar un poco a la participación. Y después, con respecto a esto, a esos puntos de unión, el gran cambio que se da más allá de que España tiene una fuerte tradición comunalista desde el año 1500 a la actualidad, siempre ha tenido una cuestión de que generar mayor independencia en los gobiernos locales, lo que nosotros podemos llamar como una descentralización. Eso lo ha tenido, a no ser en las épocas por ahí
como ha pasado acá también un poco en las épocas de pérdida de gobierno democrático, qué sé yo, en el periodo franquista obviamente lo que se quería era centralizar, ni siquiera se permitía la lengua de los vascos, de los catalanes, pero siempre igual tuvo una fuerte impronta en que los ayuntamientos tengan su poder de decisión, sea autárquico, sea más autonómico, lo que sea, con todas las posibilidades que eso da, porque si nosotros estamos hablando de un gobierno de cercanía, estamos hablando de una implicación de lo local, ¿quién puede mejor darse soluciones sobre las cosas propias, más allá de que la persona que los conoce? Entonces ese modelo de ayuntamiento es interesante. No nos vamos a meter en la complejidad que tiene el municipio bonaerense, porque acá mucha gente lo tiene más presente que yo a esto, pero bueno, el municipio bonaerense es el más atrasado que hay en la República de Argentina, porque todavía sigue teniendo la idea de partido, transgrediendo dos artículos de la Constitución Nacional, el 123 y el número 5. Pero bueno, pasamos. Bueno, yo no quería dejar pasar también en este caso la invitación de Alejandro con el momento que estamos viviendo de crisis institucional y económica que tiene que ver en este modelo comparativo con España. Para hacer una síntesis antes de todo lo que voy a decir, es decir, ver la cuestión de crisis como una posibilidad desde el municipio. En España ocurrió una cosa similar a la que nosotros tuvimos en el 2001, que de eso se llamó el 15M, que fue cuando toda la gente en el 2011 empezó a ir a las plazas, llevó adelante una moción de censura y tiró abajo a un presidente. Lo mismo un poco que nos pasó acá a nosotros con De la Rúa de diferente manera. Ellos tiraron abajo a Rajoy por una moción de censura. Y a partir de eso empezó a haber un cambio, pero el cambio no empezó a ser como un pozo que se hace de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Después vamos a ver que quedó trunco en algún aspecto, pero el gran cambio que se dio después del 15M en España y la caída de Rajoy no fue en el gobierno central y en las comunidades autonómicas, sino fue en los espacios municipales. Los espacios municipales empezaron a hacer lo que se llaman allá los comunes, juntarse entre vecinos. Crisis de partido, ahora también existe eso acá, podemos hacer una analogía, hacer plataforma y decir, bueno, hagámonos cargo nosotros de lo público. Y así fue. A partir de 2015 empezó a haber muchísimos ayuntamientos en España, las diferentes comunidades autonómicas gobernados por vecinos. Muchos de ellos, obviamente, con algo de experiencia política en algún que otro partido, pero fue por ahí lo que no se dio en la Argentina de abajo para arriba. En Argentina lo podemos considerar que se dio con la síntesis de Néstor en la transversalidad, pero en España se dio al revés, se dio de un abajo para arriba con todos los movimientos que se llamaron lo de los comunes. Por ahí el más ejemplificativo fue el de Barcelona, pero en el caso de Madrid, La Coruña y muchos otros lugares también lograron hacer municipios de avanzada, que sentaron un poco el precedente de esto que yo decía antes, una forma diferente de organización política del Estado, una modernidad del mismo y una red entre ellos. Estas cuestiones no verlos como una cuestión aislada. Vuelvo a lo mismo, pensar nuestra idea de crisis que tenemos hoy en día desde el ámbito municipal. Lo conversábamos recién sin saber lo que yo iba a decir. Sol conversaba algo de eso conmigo hoy, así que bueno, quiere decir que estamos en sintonía, digamos. Estos espacios no solamente de resistencia, sino de construcción, que ahí está la diferencia dentro del gobierno municipal, porque uno dentro de un espacio político legislativo, sea provincial o nacional, puede hacer un espacio de resistencia. Pero el espacio municipal tiene que ser un espacio de construcción constante, porque ¿qué pasa? Estamos siempre con el vecino en la puerta de enfrente, entonces yo sí puedo hacer espacios de resistencia, es decir, sobre alguna norma, sobre ciertas cuestiones de desguace del Estado que no me entren tanto, pero yo lo que tengo que hacer siempre desde el espacio municipal es encontrar una cuestión de acción, una cuestión de construcción. Creo que ahí me parece que hay algunas pautas con respecto a poder generar algo del espacio municipal con una crisis como la que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, sobre todo en el plano económico e institucional en la Argentina, que va a resistirse un tiempo, pero después, digamos, ciertas cosas, lo hemos visto, el montón de cuestiones que se han ido desguazando, la provincia hace algo de freno, el municipio nuestro comparado con el anterior, hay más presencia del Estado, pero ¿hasta cuándo se va a poder seguir con esto, con el ajuste que se viene en un montón de aspectos y sin una reactivación económica? Es obvio que en algún momento la cosa se va a complejizar más, entonces ahí hay que agudizar más el Estado municipal. ¿Cómo agudizarlo? Bueno, en este caso lo que se hizo en España es con innovación, con un montón de cuestiones, ir generando. Cuando había invitado a Alejandro, digo, a ver, ¿cuántas experiencias hay de empresas municipales? Muy pocas, las que están fallaron, no. Bueno, me parece que el ámbito de la innovación tiene que estar presente en esta cuestión municipal. Desde ya, lo que está bien se sigue haciendo, pero hay un montón de otras cosas que hay que ir un poco a tientas. No ir a tientas para
a ver, no era tienta para dilapidar recursos del Estado, era tienta en el sentido de la innovación, ir proponiendo siempre cuestiones como una cuestión de posibilidad. Y por último, que todos esos cambios tengan una perspectiva social, si no, ¿para qué sirve? Yo, ¿para qué quiero un Estado hipereficiente municipal si dejo a la mitad de la población afuera? No tiene mucho sentido, digamos, gestionar una crisis que me cierre ciertas cosas, que es un poco lo que está haciendo Capital Federal, sacar a la gente que pide comida, mostrar 2 o 3 cosas para el turismo y nada más. Si yo no le pongo una perspectiva social a la resolución de la crisis, lo que hago es tapar con la alfombra todo lo que tengo abajo. Bien, y creo que no hay más nada. Bueno, y por último, yo para no hacerlo también tan larga, como bien decía él, el ejemplo por ahí de España que se dio a partir de la crisis esta del 15M de 2011, el primer paso que se dio fue la remunicipalización de los servicios públicos, cosa que acá nosotros no lo tenemos como como leitmotiv de la charla, pero fue una cuestión muy importante porque allá casi todos los servicios públicos estaban, por una cuestión de eficiencia, hechos por empresas privadas. Las empresas privadas, cuando cayeron a cesación de pago por el problema económico que tenía España, se volaron. Lo mismo que ocurrió un poco acá también, después del 2001 hasta el 2003, muchísimas empresas privadas, sobre todo de prestación municipal, en la provincia de Córdoba, Entre Ríos de Buenos Aires, no hicieron las obras que había que hacer en su momento, se fueron y dejaron abandonada a la ciudadanía sin presentar un servicio público. Bueno, eso fue lo primero que se hizo allá, pero se le buscó una vuelta. ¿Cuál vuelta se le buscó? Que me parece interesante, que se hizo también en España y en Chile, que me parece interesante para las empresas municipales. Cuando él hablaba de una participación esta del 51%, o que no todo sea del Estado, la participación popular. Entonces, si esas empresas públicas, esa recuperación de la empresa pública, fueron colectivizadas también un poco. A ver, sí, el Estado presente, pero también el vecino al que se le va a dar el servicio como contralor de eso y como activo de eso. Lo que podremos llamar como una comisión de vecinos, pero implicada en serio, que vaya teniendo un control sobre esa nueva empresa restetizada. Ese fue el cambio que se le dio. Por eso hablo de innovación también. A ver, si hubo antes empresas públicas en el ámbito municipal, poniéndolo en el caso de España, pongámoslo acá en la Argentina, que tuvieron su cuestión deficitaria, su cuestión problemática, que fueron siempre mucho mejor que lo privado. Pero ¿cuál faltó la pata? Faltó la pata de control, faltó la parte de la implicación del vecino, de ver que esa empresa es parte de él. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que hoy en día una prestadora de servicio público es nuestra también. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con la participación, con el control del vecino y en la colectivización de esa empresa. Y bueno, y cuando él hablaba de estudio de mercado, me parece que es algo nodal, digamos, que cuando nosotros generemos alguna empresa municipal, sí o sí tiene que tener valor agregado de origen, digamos. Nosotros tenemos que ver la realidad que nosotros tenemos. Yo ahí tengo un ejemplo en particular que lo fui a visitar, casualmente se llamaba el mismo apellido que el mío, San Miguel, que es en un lugar de España que se llama Tres Cantos, que está en la comunidad periférica de Madrid. Lo que se hizo en un momento fue en la década del 60, se llamaban los... en inglés es Township, bueno, sería como ciudad de torres. Es decir, bueno, la ciudad de Torres la hicieron para un cordón industrial, como ciudades dormitorio, para un cordón industrial de Madrid. Bueno, ese cordón industrial nunca existió. Entonces, ¿qué se hizo después? ¿Qué se hizo después del 15M? Es decir, bueno, nosotros mucho no podemos hacer porque somos como un Lugano. Somos como un Lugano. Piensa en Lugano de Buenos Aires, todas torres en el medio, con una cuestión de plazas al medio. No podemos hacer mucho acá, no tenemos territorio, tenemos piedra de otro lado. ¿Qué hicieron? Ahora los mayores estudios de Netflix están ahí. Le buscaron la vuelta con la cuestión tecnológica, pero fue una cuestión de, en este caso, darle valor agregado a lo que había ahí. Los jóvenes podían estudiar ir a Madrid, no había ningún problema porque la movilidad era corta, pero lo que podían hacer era un desarrollo en algo tecnológico, nada más porque no tenían territorio. Nosotros acá en el valor agregado de origen del municipio, fomentando una empresa municipal, tenemos que buscarle, no hagamos, qué sé yo, muebles de quebracho, porque el quebracho está en Formosa, no tenemos como empresa municipal, lo podemos hacer. Voy al ejemplo que por ahí él decía, lo de la cuestión textil. Bueno, la cuestión textil a lo mejor esa podría haber andado porque era un pueblo chico, era nuestro, que también hubiese andado la de Charlones, si el Estado municipal, aunque sea, hubiese comprado los productos, pero bueno. Y por último, yo 3 ejemplos cercanos que traía, así como a modo de indagar. Uno tiene que ver, uno que es muy reciente, que es el que está llevando adelante el municipio de Castelli, con el intendente Echarren, que es la fabricación de viviendas, pero como empresa municipal, no como un servicio, no como un IPB ni nada de eso. Trajeron maquinaria china que lo que hace es viene a ser viviendas en seco.
pero lo que está en su inicio, pero es como una empresa municipal con contratación internacional, con prestación de servicios cuando logre suplir, o el objetivo que tienen los papeles, cuando logre suplir la demanda de vivienda del municipio de Castelli, que pueda ser contratado con eso, pero con una figura de empresa, no como empleados públicos manejando una máquina y haciendo eso, sino como un modelo de empresa para una problemática que es la vivienda, que sea una vivienda rápida, vivienda social y que sobre todo tenga un abordaje, en este caso tecnológico. Ese sería uno. El otro, bueno, que lo mencionaba Alejandro, pero mencionaba el ejemplo, por ahí puede ser acá en nuestro distrito vecino de Carlos Tejedor, en base a una crisis que pasó, que fue el cierre en su momento, creo que fue en el gobierno de Macri, el cierre del frigorífico, cómo se ha reactivado nuevamente como empresa municipal. En ese caso sí hay mucha más intervención del municipio, pero bueno, el frigorífico ¿cómo es que se llama?, de Carlos Tejedor, también es una empresa municipal. Ahí sí, fíjense, como valor agregado nosotros podríamos hacer lo mismo acá. Ellos solamente lo que se llama, yo en eso no la tengo muy clara, pero creo que se llama como de categoría B, que es el frigorífico, que es un poco más que el viejo matadero de antes, pero que ya ayuda mucho, digamos. No tiene la partición de la faena, pero por lo menos deja el animal en pie ahí, se le hace la sanidad correspondiente, todas esas cosas, y se lo faena ahí y se deja la red completa para que después ser distribuida. ¿Se podría hacer algo más? Sí. Si se trabajaría en red, se podría distribuir a las carnicerías de acá, se podría hacer una cuestión exportable, bueno, pero es un puntapié. Y el último, que es también acá de un municipio cercano, que en su momento tuvo una impronta muy interesante cuando fue una persona que lo creó, y hace muchísimo tiempo, y una persona que no estaba pensando estas cosas, que es el de Trenquelauquen, que eso fue lo que hizo el intendente Barracha, que ha pasado aparte por todos los partidos Barracha, con el tema del laboratorio municipal. Hoy el laboratorio municipal de Trenquelauquen solamente hace análisis, pero fue pensado para hacer hemoderivados y para hacer medicamentos. Se intentó reactivar en algún tiempo, entre el 2017 y el 2022, con la producción de derivados del cannabis. Eso sería... Que más allá de estas ideas, nosotros por ahí en época de campaña sobre todo o cuando el vecino te viene con soluciones que realmente son de provincia de nación, tenemos que aclarar que lo importante acá, o cuestiones de fondo, obviamente que pasan por la nación y debemos militarla y estar conscientes y no darnos las manos. Por ejemplo, el tema del desempleo, que es una solución ni siquiera nacional, es una solución regional o continental, que es la reducción de la jornada laboral sin disminución del salario, ¿no? Sobre todo para crear empleos genuinos. Si la humanidad ya ha llegado a un nivel de productividad que produce todo lo que necesitamos, bueno, ahora que todos tengamos laburo, porque de nada sirve producir todo lo que necesitamos si después el 60% de la población no tiene un sueldo que le permita adquirir esas cosas. Siempre mencionando el tema de la reducción de la jornada laboral, porque supone que los empleos genuinos son los que van a utilizar esa jornada laboral. El empleo genuino, que creo que es parte del discurso de Milei que nos pasa factura, que a veces poner, no sé, yo siempre doy el ejemplo de poner 200 personas con papelito. Eso yo siempre pongo ese ejemplo de empleo no genuino. Que después te pasan la factura de, che, mira, pusiste 200 ñoquis, a juntar algo que van a ser 2 personas. La solución de fondo al tema del desempleo pasa por una cuestión de legislación de fondo, obviamente nacional. Nosotros estamos conscientes y apoyamos, pero no quería dejar de mencionar, más allá de las empresas municipales, y algo que podemos ir haciendo, ¿no? Porque estamos acá ninguno del diputado nacional. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solo de brazo o hacemos lo que podemos con estas ideas que tenemos? Después eso ya para finalizar, que por lo general se encara, considerando que el año que viene hay elecciones legislativas a nivel local, y a veces se usa un enfoque que no nos ayuda a llegar a ganar, ¿no? Dice, bueno, pero esto obviamente para implementar las empresas municipales les hace el ejecutivo. Pero lo que nos lleva a ser gobierno son las ideas, ¿no? Y posiblemente los concejales que tengan el campo popular son los mejores cuadros o los que están en mejores condiciones de fomentar o de difundir ideas para que nos lleven al gobierno. Eso, no reducir la función de esos cuadros al mero control, o al mero, porque si
Si reducimos esa función, nunca vamos a hacer un capital político o una simpatía que diga, bueno, che, está bien, controló bien el presupuesto de este gobierno. Pero ¿quién te va a votar porque controlaste bien el presupuesto de este gobierno? 0,0. O sea, hay que tener y difundir ciertas ideas propias, no hay que tener miedo a que la capitalice otro, que yo creo que algunos compañeros a veces tienen ese temor, si no, con esta idea me la guardo porque me la va a usar el otro. Y el tema de estas empresas, no hay que tener temor, porque si alguien quisiese hacer un frigorífico municipal, lo primero en aplaudir tenemos que estar nosotros. Es así de simple. Después, creo que queda la despedida de, surdística. Esa es la imagen del Che haciendo trabajo voluntario, que el proyector que me trajo acá en Canadá me cagó la resolución. Bueno, ahí está llevando un hormigón el Che, ¿no? Y hay una frase que creo, no nosotros, ¿no? Porque no somos dirigentes nacionales, pero que sirve para una autocrítica del campo nacional popular a nivel nacional. Que dice, obviamente que esto de las empresas municipales también lo quería aclarar, no es un programa socialista, lamentablemente, no es que lamentablemente no es un programa socialista, ni aspira a hacerlo tampoco, porque para algo así hace falta mucha coordinación. La sociedad tiene que estar mucho más cohesionada, tiene que haber mucho más cuadro, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene su olorcito. Ahí dice, el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. ¿Esto qué significa? ¿Y por qué lo digo que sirve para los cuadros nacionales? Muchas veces el campo popular mejora efectivamente la realidad de muchos trabajadores, y después cuando los trabajadores llegan a cierto nivel social, el famoso movimiento social ascendente, ¿no? Que tanto se habla, uso otro término marxista, se desplaza. ¿Qué se desplaza? Empieza a identificarse con una clase social que no era trabajadora, o como no, querer que haga más lo que el culo, sería el término llano. Pero bueno, nosotros decimos desplazamiento, ¿no? Un trabajador que se cree burgués. Eso en parte creo que se relaciona con esta frase, porque justamente lo que te mantiene con una conciencia política es un objetivo social, ¿no? Un objetivo histórico, un objetivo de la comunidad. Y vos militás y reivindicás, en cierta medida está bien, las aspiraciones individuales, si te quedas con esa, después no te enojes cuando el otro hace justamente la individual. Sí, es lo que uno fomentó y uno reivindicó, que está perfecto, pero a esa aspiración individual, la felicidad de todos nosotros, consideramos que hay que sumar un proyecto colectivo con conciencia política, ¿no? Por eso la frase del Che. Nosotros la propuesta es justamente, acá dice a corto plazo, proyecto nacional popular. Nosotros a mediano plazo es el socialismo con características argentinas, que con características argentinas significa de la mano del peronismo, y también algo que anoté por acá es que al menos nosotros tenemos que agradecer, nosotros me refiero al PC, no a nosotros dos, ¿no? Tenemos que agradecer a Néstor y sobre todo a Cristina, que en este siglo XXI los comunistas podemos venir marchando tranquilamente a la par de los peronistas, porque la vocación frentista así lo habilita y cada vez lo tiene que aclararlo claro. No, en el frente del campo popular no está solamente el peronismo, que es la mayoría, sino que estamos nosotros, hay otros, nosotros somos los comunistas, hay otro radicalismo popular, incluso hay un sector de intelectualidad, etcétera, etcétera, y una parte del socialismo también. Pero bueno, hasta acá llegamos y bueno, vamos a tratar de darle la discusión que también hay que darle a las redes. Yo creo que es muy importante. No sé si es más importante, pero creo que es muy importante la cuestión de las redes sociales. Pero bueno. Bueno, nada, y agradecer. Sí, agradecer estamos en diciembre, está lloviendo, vale la pena llegar más tarde a la cena o haberse mojado un poco, me parece que vale la pena. Gracias a ustedes.